Marca Cáceres Judí nos dice, ¿cuál es el objetivo del levantamiento de la información del catastro? Luego, Medrano Lazarte Alejandro pregunta, ¿el cronograma elaborado y presentado para el proyecto se puede modificar según transcurra la ejecución del mismo? González Omar nos dice, tengo dos curiosidades. Quisiera saber si el ejecutor de DESCOM debe ser acreditado ante la APS. Dos, para concluir el plan DESCOM se debe presentar alguna otra formalidad de parte del ejecutor DESCOM. Y por último, Vargas Rosas Decker pregunta dice lo siguiente: si el proyecto es de 180 días y el ejecutor DESCOM ingresó a la mitad del proyecto, ¿cuál sería la distribución de los días? Por otra parte, ¿cuál sería el modelo de gestión a elegir, como mencionó, de acuerdo al tamaño de la población y el proyecto? Hasta ahí tal vez, Vivian, responder. El Para, objetivo de la para guiarte tal vez puedes, para guiarte tal vez puedes ir al chat y directamente ahí también verlo. Bien, a ver, sobre el levantamiento del catastro, el catastro es el primer elemento básico para el sistema comercial de un sistema de autónomos. El catastro son los datos de los usuarios legalmente inscritos como, y denominados como suscriptores en una EPSA. Si no tenemos un buen catastro, no podríamos definir los otros datos comerciales. De acuerdo al catastro, el operador efectuará la lectura de los medidores y cada medidor leído tendrá que ser cancelado en consumo de acuerdo a esa lecturación. Si existe algún usuario que tiene agua potable y no está inscrito en el catastro, entonces es un usuario denominado ilegal, clandestino, el cual puede ser multado, al cual se le puede sancionar de acuerdo al estatuto y reglamento. No pueden haber usuarios que no estén en el catastro. El catastro es como la nómina de los usuarios legales constituidos y que forman parte de la EPSA. Segunda pregunta. ¿El cronograma se puede modificar? ¿El cronograma de ejecución de desarrollo comunitario? Efectivamente sí. Como hemos efectuado la primera práctica. La primera práctica nos han dado un caso en la que el ejecutor DESCOM es contratado extemporáneamente. Entonces el ejecutor DESCOM ingresa a la población, revisa el plazo contractual del proyecto, el contexto de la población, las obras ejecutadas y efectúa el ajuste de cierto tipo de actividades para alcanzar a las obras y efectuar sus actividades previa aprobación de la supervisión DESCOM. Lógicamente, cuando hay una supervisión DESCOM, es el supervisor DESCOM, quien efectúa la solicitud de ajuste de cronograma con las actividades, de acuerdo al avance de las obras, ¿sí? Eso es muy importante. La tercera pregunta era si existe alguna acreditación del ejecutor DESCOM ante la APS. No. Miren, si he entendido bien la pregunta. Los ejecutores DESCOM son todos aquellos profesionales cuya experiencia específica está basada en la ejecución de desarrollo comunitario en las etapas de inversión y posinversión. Todos los profesionales de diferentes áreas sociales, técnicas, si tienen una experiencia específica, validada con certificación, entonces pueden presentarse a alguna convocatoria. Lógicamente la entidad que solicita valorará esta experiencia para poder contratar, pero nada tiene que ver la APS. La APS es la autoridad, es el ente rector que hace seguimiento a la prestación de servicios de las EPSAs ya constituidas, de las EPSAs que prestan el servicio de agua, no así de quien ha contribuido en la conformación de una EPSA, ¿sí? La APS no tiene atribuciones respecto a quiénes son los ejecutores de ESCO. La otra consulta era, para concluir la ejecución del DESCOM, ¿cuál sería la última actividad? A la conclusión de las actividades del ejecutor DESCOM, en muchos de los casos, la población le acredita una validación de las actividades que habría efectuado en un acta, ¿no? O en el libro comunal, en la que se cierran las actividades de desarrollo comunitario con la conformidad de la autoridad local a nombre de la población, ¿sí?
Lógicamente, un ejecutor, cuando termina sus actividades, concluye con la presentación de sus informes aprobados por una supervisión y, lógicamente, por una fiscalización de la entidad contratante, quien, además de aprobarle sus actividades, también procederá a la cancelación de sus servicios totales y le extenderán un acta de conclusión de servicios. En algún caso, si un ejecutor no habría cumplido con estas actividades, entonces podría suceder que le resuelvan el contrato y que contractualmente también efectúen la lectura del contrato en las cláusulas donde indica las multas y sanciones al incumplimiento de las actividades del consultor, ¿sí? En algunos casos, las entidades resuelven contrato con algunos ejecutores que no cumplen estas obligaciones, porque son documentos contractuales legales con el Estado. Bueno, proceden pues no solamente a ejecutarles boletos de garantía, cuando son firmas consultoras, o a castigarles en el SICOES por 2 o 3 años, dependiendo el caso, ¿no? Y para el caso de la última pregunta, en la que si el plazo contractual es 180 días y el ejecutor ha entrado a los 90 días, lógicamente, como en la primera pregunta, se debe ajustar todas las actividades a ese plazo contractual y alcanzar a las obras, a los 90 días, más el tiempo que pueda otorgar el supervisor de obras a la empresa constructora para la etapa de periodo de prueba, ¿sí? Pero sí se tiene que ajustar y esperar esa etapa de prueba y alcanzar. En algunos casos, sí, pues se ha reducido bastante la ejecución, el tiempo de ejecución del DESCOM, por diferentes razones, ¿no? En algunos casos se presentaban proyectos en comunidades muy alejadas, comunidades donde el presupuesto era mínimo, no habría forma de hayan consultores que se presenten por un monto muy pequeño, por lo tanto se esperaba otra aprobación de otro proyecto de condiciones o en la misma geográfica para unir, hacer un paquete, pero existen un sinfín de factores que a veces implementan. Sin embargo, las actividades del DESCOM también son versátiles en ese sentido. Tenemos que adecuarnos por eso a ese contexto social y adecuarnos a la infraestructura. Y esto que les digo está escrito en los términos de referencia, ¿no? Que se debe adecuar. Y lógicamente al supervisor DESCOM, si es que existiera un supervisor DESCOM, tendría que llamar la atención, verificar estos plazos y si hay alguna otra consulta o de repente una aclaración más al respecto. De Vargas, de que ya respondiste, ¿no, Vivian? Si el proyecto es esta pregunta, dice, si el proyecto es de 180 días y el ejecutor de ESCOM ingresó a la mitad del proyecto, ¿cuál sería la distribución de los días? Dice. Por otra parte, ¿cuál sería el modelo de gestión a elegir, como mencionó, de acuerdo al tamaño de la población y el proyecto? Sí, a ver, perdón, a esa pregunta vamos a... Sí, eso, el primer informe siempre... Vivian, no se escucha nada lo que estás hablando. Hola. Va a dar entre 30, 60, 90 días para nuestra etapa de posinversión, que sería para nuestro cuarto y quinto informe, y lógicamente alcanzaría para para presentar el quinto informe con la posinversión. Eso mucho depende de cómo nosotros vayamos a concluir nuestro segundo y tercer informe. Pero no se olviden que el primer informe es hasta los 30 días, ¿sí? Hasta los 30 días. A partir de ese primer informe uno puede distribuir en función a ese avance, a cómo vaya a ejecutar. Pero claramente está escrito en los términos de referencia la forma de presentación y los plazos. Siempre dice, primer informe, entrega
a los 30 días a partir del acta de inicio. Entonces es nuestra base. A partir de esos 30 días debemos distribuir en función a ese avance de las obras y lo que nosotros podamos plantear y efectuar. No se olviden que nosotros podemos tener toda la predisposición de ejecutar en una serie de meses, pero va a depender de que si la población también va a tener el espacio y nos va a dar el tiempo. Y eso hay que trabajarlo con las autoridades locales, hay que trabajarlo con la población y debemos concentrarnos en ver la mejor estrategia metodológica para esa intervención. De repente un taller en asambleas no se va a poder efectuar, pero sí podemos hacer tal vez un evento grande y luego complementar las coberturas con visitas domiciliarias, ¿sí? Grupos focales, de manera de que podamos alcanzar las coberturas que nos exigen en los temas de referencia. ¿Alguna consulta? Alconsema Tamaira dice, si la empresa solicita ampliación, modificación de contrato, el componente de ESCOM se ve afectado por el avance de la empresa. ¿Cómo se encara esto? Buena pregunta. Casi normalmente, en la época de lluvias, todas las empresas constructoras se ven afectadas, ¿verdad? Eso, digamos, es el ejemplo más claro y común. Por lo tanto, la empresa solicita ampliación de plazo. No nos afecta mucho cuando piden una ampliación de plazo de 10 días, de 15 días, hasta de 30 días. Pero si hay una ampliación de plazo de más de un mes, 2 meses, sí nos afecta. Contractualmente, nosotros avanzamos en función a las obras, pero sí debemos ir a hablar con nuestra entidad contratante e indicarle que las obras habrían tenido esta ampliación de plazo y que además es de conocimiento, ¿no?, de la entidad contratante, y solicitar que también les amplíen a ustedes automáticamente. En muchos casos, de forma general conocemos que es de forma automática, de facto, se amplía el plazo para el ejecutor de ESCOM, pero también esto debe ser corroborado en el sistema en el cual nos hacen el seguimiento, ¿sí? No está de más que nosotros nos cercioremos que en el sistema también nos estarían ampliando a nosotros, ¿sí? Hay que hacer recuerdo también a las personas que trabajan fiscalizando estos proyectos, porque no se olviden que a veces un fiscal de una entidad tiene pues 80, 90 proyectos y podría olvidarse, ¿no? Entonces, si nosotros no le hacemos recuerdo que también debe ampliarnos en el sistema, podría luego aplicarnos una multa, ¿no?, por incumplimiento en la entrega de los informes. Entonces, pero eso es un tema ya de consultor, ¿no?, de consultor, de pericia, de experiencia, y que es bueno que ustedes siempre estén en contacto con el fiscal de la entidad contratante, no solamente con el supervisor de ESCOM, sino con el fiscal, ver los plazos, ver si le han ampliado o no, si le han aprobado o no el plazo a la obra, y si le han ampliado entonces también al ejecutor de ESCOM. Entonces, esos temitas son también parte de nuestra responsabilidad contractual como consultor, ¿no? No está escrito en nuestros términos de referencia, pero es parte de nuestra expertise. ¿Alguna otra consulta? Arias Carmiña pregunta, por favor, ¿podría ser posible nos puedan facilitar un ejemplo de los ajustes al cronograma de ESCOM? Claro que sí. Bueno, creo que ya va a ser la cuarta vez. A ver, hemos efectuado un ejercicio desde el primer ejemplo, de la primera práctica, y hemos visto en las anteriores clases también. El más clásico ejemplo, reitero, es el levantamiento de los datos y de los beneficiarios del proyecto. Esta actividad está enmarcada en la segunda parte de la matriz operativa, para presentar en el segundo informe, ¿sí? Pero si nosotros hemos ingresado extemporáneos, entonces en nuestro cronograma lo vamos a poner adelante, como si estuviéramos ejecutando para el primer informe, ¿sí? Seguramente también vamos a necesitar que la ubicación de las conexiones domiciliares estén remarcadas, y también lo vamos a efectuar de inicio. Todas las actividades que vayan inherentes al avance de las obras se tienen que hacer paralelamente a las primeras actividades del primer producto, de la preparatoria de la inversión para el primer informe. Solo que para la presentación del primer informe, ustedes presentan los 4 productos que pide la matriz operativa
y contractualmente. Y ya las actividades de el levantamiento de los datos, la señalética para la ubicación de las conexiones domiciliarias, tienen un protocolo, un procedimiento de aprobación de la supervisión DESCOM y del supervisor de obras, y eso se lo van guardando para cuando presenten en el segundo informe. Lógicamente una copia ya le presentarán a los de obra para que ellos avancen con esas actividades, ¿sí? Entonces, así como este ejemplo, pueden haber otros. Por ejemplo, hayamos entrado un poco más tarde que al 50% y las obras ya estén casi concluidas. Entonces vamos a entrar a hacer las primeras actividades, no a hacer el taller de arranque, le vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer taller de información, de avance de proyecto. En ese taller de avance de proyecto vamos a informar que las obras están concluidas, que se va a efectuar la entrega provisional y que vamos a planificar una inspección a las obras con el supervisor de obras y que vamos a ir anotando en el libro comunal todas las actividades, observación y aclaración respecto a la obra. Y paralelamente vamos a ir haciendo las actividades del primer informe y paralelamente estaríamos efectuando las capacitaciones en operación y mantenimiento. Estaríamos solicitándole al supervisor de obras que la empresa constructora nos pase los planos casi finales y que nos pase toda la información referida a cómo va a funcionar el hipoclorador para la desinfección del agua. ¿Ven? Son actividades que uno tiene que efectuarlas porque así es el contexto en el que están las obras concluidas y en nuestro cronograma ir adelantando esas actividades. ¿Sí? ¿Se entiende? Vivian, Elvis Trujillo dice, tengo una duda para el tema de plantas de tratamiento, como es la intervención del DESCON con las comunidades de aguas abajo, que serían los usuarios de agua en riego. Ya, seguramente la pregunta es, el agua tratada de un sistema de alcantarillado es vertida a algún río, algún arroyo que provisiona de agua a una población para riego en aguas abajo. ¿Sí? ¿Así sería la pregunta? Creo que más o menos, Vivian, va en el sentido de cómo se generan los acuerdos con comunidades aguas abajo en relación a la ubicación de una planta de tratamiento, ¿no? Que puede generar de alguna manera procesos tal vez de contaminación si es que no es operado y administrado adecuadamente esa planta, ¿no? Entonces siempre en estos procesos generan conflictos, ¿no? Hay conflictos que se manifiestan a través de este proceso de incorporación de las plantas, ¿no? Son temas un poco complicados a veces, ¿no? Los proyectos. Sí, sí. Sí, son los clásicos problemas actuales de la ubicación de una PETAR, ¿no? De una planta de tratamiento de agua residual. Y no solamente de cómo se generan estos acuerdos con poblaciones aguas abajo, sino con la misma población, con poblaciones aledañas o de otros sectores, ¿no? En realidad, el gobierno municipal es quien tiene que efectuar estos acuerdos y convenios con sus otras poblaciones. Hay que entender dos escenarios. Un primer escenario en el que el gobierno municipal hace conocer a la población beneficiaria la aprobación de su proyecto. Se supone que la construcción de un sistema de alcantarillado es una demanda de una población, ¿sí? Una demanda a su alcaldía que le construya un sistema de alcantarillado sanitario con su PETAR. La alcaldía logra tener un financiamiento, logra hacer aprobar un proyecto e informa a su comunidad. Sin embargo, la responsabilidad del gobierno municipal también es informar a las poblaciones aledañas. No se olviden que a veces los actores principales son las mismas entidades propietarias de los proyectos. ¿Quién es el propietario del proyecto? La alcaldía, ¿sí? La alcaldía tiene que tener esa negociación previa con las comunidades aledañas. Eso es en el escenario óptimo, ¿sí? Sin embargo,
En el escenario negativo, sucede que se aprueban los proyectos con la validación y aprobación de la comunidad beneficiaria y con desconocimiento de las poblaciones limitantes, con las poblaciones aledañas. Y es donde se genera el conflicto porque no fueron consultadas y se ven afectadas, tal vez no, digamos, en su área de jurisprudencia, sino más bien en los temas ambientales. Una PETAR significa olores, significa contaminación. Entonces, las poblaciones aledañas efectúan pues reclamos, no solamente a la alcaldía, sino a la población que va a ser beneficiada. ¿Cómo se generan estos acuerdos? De muchas maneras. Se debe efectuar un análisis de los actores primero. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Cuáles son esas observaciones? E ir analizando todos los temas posibles para poder negociar con ellos. En algunos casos, las poblaciones requieren también de otro sistema de alcantarillado y que se podría anexar o ampliar un sistema de alcantarillado para esas poblaciones aledañas que también estarían siendo afectadas. Pero ya no solo por los olores, sino estarían siendo afectadas, pasarían a ser beneficiarias siempre y cuando existe el presupuesto. ¿Sí? Eso en un escenario positivo. En un escenario negativo, existen poblaciones en las que no quieren y rechazan el proyecto en todo sentido y no quieren la construcción de la PETAR. Por lo tanto, el gobierno municipal con las entidades que estarían financiando el proyecto debieran buscar la forma de cambiar el diseño de las PETARs. Existen diferentes tipos de PETARes que ya no generan pues esos olores y explicar a la población las nuevas formas constructivas y las nuevas formas de PETARes existentes, encapsuladas, no encapsuladas, las tradicionales, las lagunas abiertas. Todo el mundo piensa que las PETARs son lagunas abiertas y que generan los olores. De repente a la fecha ya no deberíamos pensar en esos sistemas de alcantarillado tradicionales, ¿no? Entonces ya también nosotros desde el área social podemos complementar con algunas ideas de que se pueda cambiar el diseño del proyecto, el diseño de la misma PETAR. Existe ahora mucha tecnología nueva que podemos utilizarla para adecuar nuestros proyectos de manera de que el conflicto social no afecte a nuestro proyecto y este quede inutilizado, ¿sí? Los conflictos sociales son muy comunes por estos temas, pero como les digo, siempre debiéramos hacer participar al dueño del proyecto. ¿Quién es esto? La alcaldía. Pues ya los municipios tendrían que tener sus estrategias para poder llegar a este tipo de poblaciones aledañas. No sé, tal vez alguna forma de compensación, porque no es posible que ya las entidades ejecutoras estén resolviéndoles siempre este tipo de conflictos y que el alcalde, arroje una responsabilidad propia a otras instituciones, ¿verdad? Entonces debemos nosotros también hacer partícipe a la entidad correspondiente, lógicamente contribuir en ideas, no con compromisos, porque un ejecutor podría cometer el error de comprometer algo que después no se puede hacer y también es un foco de conflicto, ¿verdad? Entonces, se debe hacer un análisis más profundo sobre estos temas, ¿no? Es muy común en el área rural, por ejemplo. Hace años me tocaba lidiar con este tipo de conflictos con poblaciones que regaban aguas abajo, pero nosotros ya incorporamos un tipo de filtro en la salida de la PETAR. Se supone que el agua de la PETAR ya está tratada, que tiene menos elementos de contaminación, pero la gente que regaba aguas abajo, el río decía, no podemos regar con agua residual. Entonces, nosotros hicimos pruebas con diferentes tipos de filtros. Los filtros fueron utilizados, llevamos al laboratorio la calidad de agua y recién se convencieron los beneficiarios aguas abajo de que no estábamos descargando aguas sin tratamiento. O sea, existen así este tipo de ideas que uno puede dar para que la población entienda, para que sea partícipe. No, tenemos
que explicarles de manera muy sencilla, hacerles conocer. Por ejemplo, para ese ejemplo que les di del sistema de agua potable que construimos en la Sacara de Pacajes, la población no quiso regar con esa agua, pero hicimos el muestreo con 3 personas de las poblaciones y les dijimos que lleven las muestras a los laboratorios que ellos quisieran, con el ingeniero que ellos quisieran, de su confianza. Recogieron ellos los resultados, les explicaron y se quedaron conformes. O sea, uno tiene que tener también esa habilidad de poder hacerles partícipes y explicarles bien este tipo de procesos, ¿no? Entonces, este tipo de filtros que les digo son parte también de la innovación de los ingenieros sanitarios, que muchos son muy completos y que contribuyen, ¿no?, en la facilitación de conflictos, modificando la infraestructura. Entonces, mucho depende de todo el equipo multidisciplinario que trabaja en el proyecto, ¿no? Se supone que el supervisor de obras es un ingeniero sanitario, se supone que el fiscal también, que existen muchos ingenieros en las obras, entonces tiene que haber una forma de llegar a un acuerdo, también haciendo modificaciones en la obra, ¿sí? No solamente en la parte social, también en las obras. No sé si hay alguna otra consulta. Álvaro, ¿habría alguna otra consulta de parte de los alumnos? Elvis Trujillo pregunta, buenas noches, tengo una duda del tema de... Ah, no, eso sí, ya lo leímos. Gabriel nos dice, para la rendición de cuentas, ¿quién organiza y quiénes participan en la rendición de cuentas? ¿Alguna autoridad del ministerio participa? Dice. Muy buena pregunta. Continuamos. Gómez Calle dice, si el tiempo de contacto del DESCOM termina, del contrato del DESCOM termina antes que la constructora, es necesario realizar un contrato modificatorio de ampliación de plazo. Valeriano Santana Luis nos dice, si ya se tiene una EPSA conformada simplemente para agua y se tiene establecido la tarifa y posteriormente, más tarde, ella llega un proyecto de alcantarillado, este establecería otra tarifa. ¿Qué tipo de estrategias se adopta para que el de alcantarillado sea elevado? Ya que usted mencionó que es mejor que ambos se definan al mismo tiempo, pero dicho caso no se presenta casi siempre. Y por último, Choque Alejandro nos dice, ¿será posible que nos facilite un modelo de documento de presentación de DESCOM de acuerdo a los TDRs de un proyecto, ya sea para el FPS u otras instituciones, los mismos que serán de mucha ayuda, por favor? Eso es, Vivian. Todas las... Ya, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Me alegra mucho porque realmente siento que mi percepción es que todos están leyendo, están muy interesados en el tema y eso realmente es muy satisfactorio para personas que van a contribuir en la ejecución de estos proyectos, que van a ser seguramente compañeros de trabajo en diferentes instituciones. Y la verdad que todas las preguntas que ustedes han vertido son parte de las competencias que hemos podido presentarles en este diplomado y estoy muy, muy contenta por ello. A ver, respondiendo. La rendición de cuentas, ¿quién organiza? Al momento de que ustedes elaboran el primer estado financiero con la EPSA es una entidad ya constituida, por lo tanto tiene un presidente, de acuerdo a su modelo de gestión. No sé si fuera municipal es el alcalde el presidente, ¿no es cierto? Pero si es un CAPIS, ahí existe un presidente. Es el presidente con la autoridad local quienes presentan la rendición de cuentas a la asamblea de usuarios, ¿sí? Mucho tiene que ver, ya les dije, el contexto social en el que estamos trabajando. Si es un AILU, lógicamente el MALCU presentará al presidente del CAPIS y dirá que él presente la rendición de cuentas. Si es una OTB, la misma EPSA va a llamar a asamblea, el secretario de actas con el presidente de la EPSA van a presentar la rendición de cuentas, ¿sí? Hay que respetar la estructura organizacional de cada población. Y si nosotros estamos todavía ejecutando con ellos, entonces tenemos que brindar
todo el apoyo logístico sobre todo. Contribuir en que haya esa institucionalidad a la EPSA, hacer que esa EPSA sea una entidad más y que toda la población debe respetar la institución, ¿sí? Bien, sobre los plazos contractuales del DESCOM. El DESCOM nunca termina antes de la empresa constructora. Si ha habido ampliación de obras, lógicamente el plazo contractual del DESCOM también ha tenido su ampliación. Sin embargo, el ejecutor DESCOM debe apersonarse con la entidad contratante, con su fiscal, para solicitar que en el sistema también le amplíe el plazo. En el contrato, lógicamente, dice que el avance de la ejecución del DESCOM está sujeto al avance de las obras. O sea, no puede terminar el DESCOM antes que las obras. ¿Cómo va a terminar antes un DESCOM si el sistema no está funcionando? Un proyecto se termina cuando la empresa constructora entrega las obras funcionando, entrega las obras en la recepción provisional y definitiva posteriormente, y haciendo la entrega de los planos ASBIL, de los manuales que van a ser elaborados junto con el DESCOM para que funcione el hipoclorador, la caseta de bombeo y todos los manuales que se requieran. Por lo tanto, en ningún caso un DESCOM va a terminar antes que las obras, ¿sí? La otra pregunta, que me parece muy importante. La EPSA, una EPSA conformada con una tarifa solamente para agua potable, tiene la ampliación de tiene la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado. Y eso va a suceder en los próximos años, ¿verdad? El país, en el gobierno se ha establecido la cobertura de los proyectos de agua, del servicio de agua en todas las poblaciones. Una vez que se cumpla con esto, vamos a empezar a construir alcantarillados, ¿sí? Y ya tenemos EPSAs conformadas, con los modelos de gestión que fuese. El DESCOM para el sistema de alcantarillado tiene sus variaciones. En este caso también tiene que haber una EPSA. Sin embargo, en una población no es recomendable hacer dos EPSAs, porque la prestación de los servicios básicos es agua potable y alcantarillado, como dice la norma. No es aconsejable efectuar la conformación de otra EPSA para un sistema de alcantarillado, ¿verdad? En algún caso excepcional, una EPSA de agua potable sí se hace cargo de una parte de un sistema de alcantarillado, y en algunos casos el gobierno municipal, por el tamaño o por el tipo de infraestructura. Pero son muy raros esos tipos de administraciones. En los casos en los que nosotros ejecutamos en áreas rurales, lo que se hace es ampliar en el estatuto reglamento y volver a ajustar la tarifa de agua y de alcantarillado. Y lógicamente presentar a la APS la ampliación de un nuevo sistema o la incorporación de un nuevo sistema a esa EPSA ya conformada. También en la APS existen esos requisitos de ampliación. Las RARes, que son las resoluciones administrativas regulatorias, así se llaman, RAR, esas resoluciones tienen requisitos para este tipo de ampliaciones. Ustedes van a la APS y solicitan la ampliación para un nuevo servicio, para una EPSA existente en esa comunidad. Les van a solicitar que presenten una estructura tarifaria para los dos servicios, como el ejemplo que hemos hecho en la práctica 3, ¿sí? ¿Cuánto es el servicio de agua y de alcantarillado? También les van a pedir los datos de ese directorio de representantes de esa EPSA, de su conformación, y algunos otros requisitos más que seguramente son administrativos, ¿sí? ¿Qué otra consulta habría? Creo que con eso habríamos terminado. No sé si hay algo más que aclarar. Adriano, no haber choque. Con eso creo que se habrían concluido todas las consultas, Vivian. Si tenemos algo más para presentar, no sé. Bueno, la práctica 4, que sería lo último, que precisamente sobre los temas de operación y mantenimiento, son lo básico, ¿no? Y si hubieran algunas consultas, si se requiere alguna aclaración, estoy predispuesta a poder contactarme nuevamente por alguna clase virtual extra. Consultas por correo electrónico, también las he estado respondiendo. Y lo que quieran,
consultar. Bueno, entonces si hay algunas aclaraciones, dudas, algunas inquietudes, yo creo que ya se podrá trabajar vía correo electrónico, ¿no, Vivian? Claro que sí. Mire, respecto a los modelos de documentos a presentar, muy sencillo. Miren, existen diferentes tipos de presentación de informes, pero tienen que enmarcarse en los términos de referencia. Les hemos referencia a un DBC del FPS, ¿sí? En la parte 3 están los términos de referencia. En esos términos de referencia, en la unidad 10, está el contenido mínimo. Ahí dice el índice de qué debe contener un informe, ¿sí? Si alguien requiere, yo les puedo pasar un básico, digamos, ¿no? Un muy básico informe para que ustedes puedan ver, pero miren que ese es un documento, ustedes tendrían que basarse en los términos de referencia, ¿no? Están todos los índices y contenidos que debe contener un informe, ¿no? Si alguien requiere algún servicio adicional, entonces les podemos proporcionar esta información bajo la coordinación del licenciado Álvaro, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más consultas, yo creo que podemos cerrar esta clase virtual y por tanto dar cierre al módulo 3, que ha sido Desarrollo Comunitario y Gestión Social. Agradecerte, Vivian, por la participación, el aporte al diplomado y al módulo. El conocimiento y la experiencia que tú tienes han sido valiosas para este programa. Entonces, nos estaríamos despidiendo con estas últimas palabras. Muchas gracias, Vivian. Y bueno, mañana nos vamos a estar reencontrando con el docente del módulo 4. Estaríamos iniciando la clase virtual 1 del módulo 4 a las 7:00 p.m. Entonces, que tengan buenas noches. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muy contenta también por su participación. Mencionarles de forma general que las prácticas que han estado presentando tienen un contenido bastante conceptual, didácticos y prácticos, muy satisfactorios, y las consultas que han estado efectuando están acorde también a las lecturas que hemos podido presentarles en la revisión bibliográfica, y ya les había comentado que mis impresiones son muy buenas respecto a ustedes. Entiendo que son profesionales que muchos son del sector. Sin embargo, para los nuevos profesionales que están incursionando en el sector de la ejecución del desarrollo comunitario en proyectos de agua y saneamiento, desearles mucho éxito, que sigan cualificándose en temas relacionados complementarios, ¿no? Relacionados a los temas sociales o los técnicos que son de mucho aporte durante la etapa de implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, conmigo será hasta un próximo evento. Si tienen algunas consultas, ya saben que pueden escribir al correo o al WhatsApp. Estaré presta para poder apoyarles en ese sentido. Muchísimas gracias, Álvaro, también a la universidad por su apoyo, y estaremos en contacto. Hasta siempre. Buenas noches.